Hablemos de Porfirio Díaz. Ponciano, la otra vez estaba leyendo un texto que se llama algo así como El sereno paso de la muerte de Porfirio Díaz. Ok, sí. Se me olvidó el autor. ¿Lo conoces? ¿O lo has escuchado el texto? Ese texto es un texto maravilloso, es un texto clásico, es de Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, que es uno de los grandes escritores de la corriente de la Revolución Mexicana, ¿verdad? El texto así completo se llama Tránsito Sereno de Porfirio Díaz. Tránsito Sereno de Porfirio Díaz. Bueno, sí, sí. Se me olvida el nombre. Uh-huh. Oye, bueno, hablando de este tránsito sereno de la muerte de Porfirio Díaz, ¿qué tiene de diferente la muerte de Porfirio Díaz o por qué se le diría que es serena comparado con quién, ¿no? Sí, es interesante porque este texto forma parte de un proyecto, ¿sí? que ideó Martín Luis Guzmán para ver a los hombres de la Revolución en su final, ¿verdad? Siempre en el final, como que a veces, ¿sí? Yo diría casi siempre, se asume toda una vida, ¿verdad? Y entonces él planeó un texto que denominó Muertes Históricas. Iba a ser el seguimiento, pues, de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana: Madero, Carranza, Zapata, Villa, etcétera, ¿no? Culminando tal vez con Obregón, ¿sí? Y quiso empezar con Porfirio Díaz, ¿verdad? ¿Sí? Y él era un hombre que participó en la Revolución, ¿sí? Sobre todo con el carrancismo y el villismo, ¿sí? Pero luego se desilusionó de la Revolución y se fue al exilio, ¿verdad? Pero él quiso, en este proyecto literario que quedó trunco, ¿sí? Que se llama Muertes Históricas, empezar con la muerte de Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero él notó inmediatamente que la muerte de Porfirio Díaz fue, a grandes rasgos, muy distinta a las muertes de los otros caudillos, empezando con Madero, asesinado; Venustiano Carranza, asesinado; Emiliano Zapata, asesinado; Francisco Villa, asesinado; Álvaro Obregón, asesinado. O sea, los grandes caudillos en un baño de sangre. Y en cambio Porfirio Díaz, él investiga, él se centra en la muerte, París, 1915, fines de junio, principios de julio de 1915, mayo, ¿verdad? Mayo, junio, julio, y nota él que muere tan tranquilo, muere serenamente, ¿sí? Y entonces él hace ese texto, ¿sí? Que es un texto corto, es un texto que uno puede leer en una hora, ¿verdad? Y es maravilloso el texto porque nos sitúa a un Porfirio Díaz mexicanísimo, un Porfirio Díaz rodeado de sus seres queridos, un Porfirio Díaz preocupado por nuestra patria, pero un Porfirio Díaz que ya tiene prácticamente 85 años, 84 años, y va rememorando, va tratando de retornar a lo más querido que es Oaxaca, ¿verdad? A su tierra. Pero fíjate que él nunca terminó el proyecto porque hizo otra muerte histórica, la redactó, fabulosa, la de Venustiano Carranza, su asesinato allá en la Sierra de Puebla, y continuó con la de Madero, ¿sí? Pero la de Madero era tan impresionante para él porque él era un maderista, ¿sí? Que simplemente la dejó trunca, ya no pudo seguir, ¿sí? Pero lo más interesante de esto es que, siendo él un participante de la Revolución, ¿sí? Siendo él un hombre que, avanzado su día, se va a vincular con el gobierno revolucionario, ¿verdad? Con el PRI, con la Pax Priista, ¿sí? Fue muy valiente porque edita Muertes Históricas, aunque sea trunca, con Porfirio Díaz, Tránsito Sereno de Porfirio Díaz, edita la parte que escribió de Madero, que no la concluyó, y edita la terrible muerte de Venustiano Carranza. Te digo que es muy valiente porque todo el discurso revolucionario del siglo XX, hasta muy entrado el siglo XX, va a ser antiporfirista.
¿sí? Claro. Y él simplemente al lector avesado y no avesado, si tú lees ese texto, pues te das cuenta de que Porfirio Díaz no era lo que nos dijo el discurso revolucionario. El discurso del PRI. Claro. Okay. ¿Sí? Y oye, mencionaste esto de que Porfirio Díaz como alguien mexicanísimo, muy orgulloso de lo que hizo, ¿no? Pero que yo recuerde el sentimiento que hay en muchas partes de México hoy en día es de un Porfirio Díaz que, no sé, es como representa lo malvado o lo que está mal en México, o lo que estuvo mal, y que por eso se hizo la revolución. Incluso hay un dicho muy famoso así, mátalos en caliente, que no recuerdo específicamente de dónde viene, pero sé que se lo acuñan a Porfirio Díaz. ¿Cómo reconcilias esto con o cómo crees que se puede reconciliar? Sí, muy bien. Bueno, esto que tú dices del villano, ¿verdad? Pues es parte del discurso revolucionario y el discurso histórico que va formando la mexicanidad, ¿verdad? Porque en la formación de cualquier nacionalidad siempre hay blancos y negros. Claro. Entonces nos cuentan una historia, ¿sí? Sobre todo una historia de niños o para niños, futuros ciudadanos, en donde hay héroes y villanos, ¿sí? ¿Verdad? Y los países inmaduros se quedan con ese infantilismo histórico. Ese infantilismo histórico es necesario, ¿sí? Eso existe en los niños franceses, en los niños alemanes, en los niños ingleses, en los niños norteamericanos, pero no se quedan ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en secundaria, en prepa, en universidad, ven los grises, y se dan cuenta que, bueno, Washington tuvo su oscuridad, se dan cuenta que, sí, el ciudadano Robespierre tuvo sus debilidades, ¿sí? Pero aquí en México nos falta esa historia gris, esa historia que es la historia que busca la realidad, que busca la verdad. Entonces nos quedamos siempre con esa imagen de blanco-negro, ¿sí? Una historia que algunos dirían la historia de bronce, ¿verdad? La historia de las estatuas, ¿verdad? Y si no eres estatua, eres villano, ¿sí? Y entonces Porfirio Díaz es uno de los villanos de nuestra historia, ¿sí? Primer gran villano, Hernán Cortés, claro, ¿verdad? Claro. Segundo gran villano, Agustín de Iturbide, porque se proclamó emperador. Tercer gran villano, villanísimo, Antonio López de Santana, ¿sí? Por vender la mesilla y... Claro, y fallar tanto. Sí, así es. Y digamos, un cuarto villano es Porfirio Díaz, ¿sí? El quinto villano, Victoriano Huerta, ¿verdad? Y así hay muchos villanos, ¿no? En el caso de Porfirio Díaz, ¿sí? Poco a poco, durante el siglo XX, más o menos yo diría que para 1960, ¿sí? Los historiadores más serios, los historiadores, digamos, revisionistas, que revisan el discurso oficial, ¿sí? Van colocando a Díaz en una situación de grisura, ¿sí? Aquí me refiero, pues, básicamente a don Daniel Cosío Villegas, claro. ¿sí? Bueno, aquí atrás tenemos la historia moderna de México de don Daniel Cosío Villegas. No está completa, nos faltan algunos tomos, ¿verdad? Pero está presente. Está presente don Daniel, ¿sí? El más grande empresario cultural de México, okay. Yo creo que en nuestra historia, ¿sí? Y él dedicó un cuarto de siglo, más o menos del 50 al 75, a estudiar el porfiriato. De hecho, acuñó esa palabra, el porfiriato. Y al principio él entró, ¿verdad?, con una visión de Porfirio Díaz muy negativa, muy negativa, ¿sí? Pero conforme va él adentrándose en la realidad de Porfirio Díaz, 1876, 1911, que es cuando gobernó el país como presidente, le va ganando respeto, ¿sí? Y a Perfidio, es el general Díaz, y luego don Porfirio Díaz, ¿sí? No deja de ser una figura autoritaria, ¿sí? Pero es muy distinto decir eres el dictador, ¿verdad? Mátalos en caliente, ahorita acotamos eso, ¿sí? A lo que el mismo Cosío Villegas denominó una dicta blanda, o sea, una dictadura liberal,
¿sí? Una dictadura liberal muy, muy progresista y en términos relativos, comparativos con las dictaduras latinoamericanas, pues quizá la menos peor. Quizá, no sé si sea una analogía correcta, pero algo así como un padre estricto, pero como estricto en unas cosas, pero muy permisivo en otras cosas. ¿Así fue Porfirio Díaz tal vez? Sí, en cierta manera, sí. Vaya, la autoridad desde el punto de vista así como de los símbolos en un país como México, en los países tradicionales, pues es como reflejo directo de la figura paterna, sí, ¿verdad? Entonces tú estás ahí como señalando, creo que bien, esto del paternalismo, ¿verdad? ¿Sí? El padre que pone orden, que dice esto sí, pero esto tranquilos lo pueden hacer, ¿verdad? Sí, sí. Sí, en cierta manera sí, pero bueno, yo pondría a Díaz como un hombre muy consciente de lo que quería hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que tú señalabas hace rato, ¿sí? Poco a poco se ha ido revalorando a Porfirio Díaz en esta historia moderna de México, de don Daniel Cosío Villegas, y posteriormente, bueno, el gran biógrafo de Cosío Villegas, que es Enrique Krause, ¿verdad? Cuando él habla de la Revolución Mexicana en esos estupendos retratos, yo creo que insuperables, de biografía del poder, ¿sí? Él inicia con Porfirio Díaz y hace un análisis estupendo, sumamente equilibrado de Porfirio Díaz, y eso para la gente, obviamente para los expertos, pero también para la gente que busca cultivarse, pues la imagen de Porfirio Díaz va cambiando, ¿sí? Claro. Haciendo del negro, del villano, a un hombre que, si haces el balance, me parece que el balance público es altamente positivo, claro, ¿verdad? Entonces, es cierto, se usa mucho esa frase de mátalos en caliente, ¿verdad? Que supuestamente es un telegrama que Porfirio Díaz envía al gobernador de Veracruz, ¿verdad? Para reprimir, de acuerdo a la ley, reprimir con la pena de muerte, ¿sí? A 9 muchachos que habían tratado de hacer un golpe de Estado, okay, ¿verdad? En Veracruz. Quizá fue muy duro, pero bueno, no era ilegal, okay, era legal, ¿sí? Y bueno, esto fue como en el 77, 78, ese famoso telegrama. Y digo, también hay que contemplar el contexto, ¿no? De cuántos años llevaba México en guerra y... Claro, porque ahorita comentábamos, Roberto, que Porfirio Díaz era un liberal muy consciente de su proyecto político, ¿sí? Y el proyecto político de los jóvenes liberales que estaban detrás de él era: pongamos primero orden, ¿sí? Pongamos primero orden, porque como bien lo dices, prácticamente desde fines del siglo XVIII, principios del XIX, el país estaba inmerso en una inestabilidad política enorme, sí, ¿verdad? No, pues... en una falta de legitimidad de los gobiernos tremenda, en revueltas, sobre todo la de Hidalgo, ¿sí? En una revuelta social terrible, ¿sí? Invasiones y bandidaje por todos lados, etc. Entonces él estaba muy consciente en su proyecto político de poner orden. Claro. Ok. Y bueno, y tomando en cuenta esto, que él fue una figura pues gris, pero que comentas que deja este lado positivo, no sé si nos puedas comentar un poco más del texto, de cómo cuenta esta muerte lenta, serena de Porfirio Díaz. No sé si nos puedes dar un poco más de detalle. Sí, claro. Bueno, aquí nos tendríamos que referir, yo creo que a grandes rasgos, a la pluma de Martín Luis Guzmán. Los expertos hablan de Martín Luis Guzmán como un escritor transparente, un escritor con una escritura sencilla, ¿verdad? Bueno, una escritura sencilla pues es lo más complicado, claro, ¿verdad? Claro. Es la sabiduría de la vida, ¿no? Despojarte de lo que no es esencial, ¿verdad? Y quedarte con lo esencial, ¿no? Es la sencillez complicada. Y bueno, Martín Luis Guzmán tiene una prosa sencilla, va al grano, ¿sí?
dice las cosas en pocas palabras, pero de manera contundente y clara, transparente, ¿sí? Entonces, es un prosista inigualable, ¿sí? Y forma parte de esa primera generación de escritores mexicanos que, participando en la Revolución Mexicana, ¿sí?, esas vivencias las vuelven reflexiones, ¿sí?, y cristalizan en textos maravillosos. Nos referimos a Mariano Azuela, nos referimos a Vasconcelos, ¿verdad?, con su autobiografía, los tomos autobiográficos de Vasconcelos, sobre todo los dos primeros, Ulises Criollo, La Tormenta, ¿verdad? ¿Sí? Y desde luego Martín Luis Guzmán, ¿verdad? Y entonces tiene esa cualidad de ir al grano, de ser muy intensa, de ser muy clara su prosa, de facilitarnos su lectura, ¿sí? Ahorita nos indicamos hace rato muertes históricas, ¿sí? Sí. Pero él tiene dos novelas grandiosas. La sombra del caudillo. Es una crítica, digamos, a los sonorenses, ¿sí?, que dominan México en los años 20, sobre todo esta diarquía de Obregón y Calles, ¿verdad? ¿Sí? Que son gente que desayunaba un plato de sangre, sí, claro, humana, ¿verdad? Sangre humana, terribles. Es el México violento. Sí, claro. ¿Sí? Es el México violento que Cárdenas, un sonorense profesionalmente hablando, pero un hombre del México profundo, pone un alto. Cárdenas y Ávila Camacho son dos personajes que habría que revalorar políticamente, ¿sí? Porque son digamos, líderes que imponen la paz realmente, imponen, la despliegan, ¿sí? Minimizan la violencia, ¿verdad? Obregón y Calles matan a sus enemigos y a veces de manera sanguinaria, ¿sí?, lo cual está descrito en La sombra del caudillo, ¿verdad?, que luego se hizo una famosa película de Julio Bracho a principios de los 60, prohibida por las autoridades, sobre todo las autoridades militares, unos buenos años, ¿sí? Y hay otra novela de él con mucha relación con su vida, que se llama El águila y la serpiente, ¿sí?, además de las memorias de Pancho Villa, muy, muy importantes. Y entonces él es un novelista grandioso, pero en Muertes Históricas hace estas viñetas, ¿sí?, de los últimos momentos de estas personalidades, de estos héroes, ¿sí? Y la de Porfirio Díaz es muy valiente, porque la publica en 1958, en la época clásica de la Pax priista, ¿verdad?, y donde nadie osaba hablar negativamente de la revolución, ¿verdad? ¿Es justo antes del Milagro Mexicano? Es en pleno Milagro Mexicano. Porque el Milagro Mexicano, bueno, algunos hablan que comienza con Ruiz Cortines, 1952, se lo llevan hasta el 70, algunos se van hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1940, 1970, ¿verdad? Sí, pero sí, entonces sí es uno de los puntos más altos del PRI. Claro. Entonces sí, ponerte en una narrativa en contra del gobierno. Claro, es una narrativa, y una gran narrativa. Sí. Una narrativa que te estremece, ¿sí? Yo creo que ningún mexicano se queda impávido al leer el texto de Tránsito Sereno de Porfirio Díaz. Claro. Es algo increíble. Incluso tú lo lees y dices, claro, ¿cómo me gustaría morir así? Rodeado de mis seres queridos, ¿sí? Y en tu corazón México, en tu corazón el corazón de México, Oaxaca, sí. Oaxaca, ¿verdad? Sí. Justo cuando lo leí esta mañana, estaba impresionado de la imagen que tiene esta urna de cristal, al parecer, donde tiene tierra de Oaxaca encima de donde está sepultado Porfirio Díaz. Se me hizo como muy, muy romántico, no sé, que fueran tan lejos su familia vamos a traernos un pedacito de tierra justo antes de exiliarnos y llevárnoslo ya para cuando fallezca. Así es, sí. En Montparnasse, en el cementerio
del Montparnasse en París está, digamos, la tumba familiar de Porfirio Díaz, ¿sí? Que injustamente se bloquea su traída acá a México de sus restos, porque yo creo que muchos de nuestros héroes, ¿sí? Pues no lo son. Y aquí están bien enterraditos, ya está en la rotonda de las personas ilustres, ¿sí? Tienen su nicho, ¿no? Y Porfirio Díaz, realmente, ninguno de ellos, ¿sí? Yo creo que le pide nada a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es extraordinario, ¿sí? Claro, tiene sus errores, ¿sí? Tiene sus debilidades, sus negruras, ¿verdad? Claro. Pero si hacemos un balance, el balance es altamente positivo. Fíjate que retornando a don Daniel Cosío Villegas, ¿sí? Y recordando también a Enrique Krause, que también tiene mucho que ver para revalorar la figura de Porfirio Díaz. Y desde luego también la televisión. La televisión en los años 80s, 90s, hizo varias series, ¿sí? Tal vez en los 70s, fines de los 70s, revalorando la figura de Porfirio Díaz. Y eso tiene mucho que ver. Pero esas series están basadas en estos estudios más serenos, más realistas, más históricos, claro, de Porfirio Díaz, realizados por Cosío Villegas y por Krause, ¿verdad? Y entonces, en el caso de tanto de Cosío Villegas como de Krause, modulan muy bien la figura de Porfirio Díaz, ¿verdad? Lo ponen, digamos, con equidistante, ¿no? de una condenación o de una exaltación, ¿verdad? ¿Sí? Pero a lo que iba era cómo Daniel Cosío Villegas, ¿sí?, repite la famosa frase del filósofo Antonio Caso, ¿sí?, 1920 más o menos, que era un filósofo católico muy importante, y Caso decía que estos hombres de la generación de Juárez, pero la podemos extender a la generación de Porfirio Díaz, estos hombres parecían gigantes, ¿sí? No parecían, lo eran. ¿Por qué? Porque si los comparamos con todos los enanos, ¿sí? ¿Sí? Incluso Cosío Villegas es muy duro. Cosío Villegas dice, ningún revolucionario, ninguno, sin excepción, y esto lo dice en 1970, ¿sí?, se pueden comparar con las generaciones liberales del siglo XIX. Y ahí estamos hablando de la generación de Juárez, que nace en 1806, y la generación de Díaz, 1830. Mexicanísimo Díaz, no solamente por Oaxaca, porque nace el 15 de septiembre, ¿verdad? Y aparte, bien amigable con la gente, porque nace en 1830. ¿Por qué amigable? Porque 1900, pues tiene 70 años. 1910 tiene 80 años. O sea, es bien fácil hacer sacar su edad, ¿verdad? Sí, claro, en cambio, Juárez no es amigable. 1806. A ver, sácale las cuentas, ¿no? Sí. Hay figuras amigables, ¿verdad? ¿Sí? Involuntariamente, a lo mejor. Incluso desde calcular su edad son amigables. Así es. Continuando esta conversación, ahora, Ponciano, te quisiera preguntar, pues no sé, ¿qué más nos puedes contar del Porfiriato? ¿Por qué se dice que fue este periodo modernizador? He escuchado que el tren fue lo máximo y ahora al parecer ya no tenemos trenes, pero ¿por qué este énfasis en los trenes? Muy bien. Vamos a eso, pero se apareció aquí un duende. Las obras completas de Martín Luis Guzmán. Sí. Aquí viene las muertes históricas. Sí, están editadas, claro, por el Fondo de Cultura Económica, por si a alguien le interesa, es las obras completas, tercer tomo, ¿sí? Pero claro, también lo pueden ver en pantalla, se puede leer. Tú me decías que lo habías leído hoy en la mañana. Sí, claro. Si ustedes buscan en Google, el solemne, no es el solemne. El tránsito sereno. El tránsito sereno de Porfirio Díaz. Sí. En Google van a encontrar esta página que se llama archive.com, donde pueden como pedir prestado el documento por unas horas, pero no les debe tomar más de 40, una hora
en leer el documento y es gratis, está en internet. Muy bien, muy bien. Sí, no. Retornando a tu pregunta, que es muy interesante, ¿sí? Bueno, tú aquí pones el ferrocarril. El ferrocarril que pues es símbolo en Latinoamérica en la Belle Époque, ¿verdad? La Belle Époque es el porfiriato. La Belle Époque es un término de los historiadores franceses para referirse a ese periodo de paz prolongada que se rompe con la Primera Guerra Mundial. Va de 1870 a 1914, ¿sí? Que si nos fijamos prácticamente se empalma con el porfiriato. El porfiriato va de 1876 a 1911, ¿verdad? Y uno de los símbolos de la Belle Époque, sobre todo en América Latina, es el ferrocarril, ¿verdad? Los ferrocarriles van a ser pues, el gran, digamos, éxito del porfiriato porque unen a México, ¿sí? Claro. Unen a México y crean México. Crean México porque México es un concepto, digamos, geográfico, también espiritual, podríamos decir, pero si es espiritual, pero si no está apoyado por una geografía unida, ¿sí? Pues se queda nada más en el limbo, ¿no? Y entonces los liberales tenían muy claro que había que crear un país, ¿verdad? Unir un país, crear un mercado interno, ¿sí? Atraer inversiones, con el ferrocarril pacificar a los caciques, pacificar a los bandidos, pacificar revueltas indígenas, ¿sí? Sobre todo de los bárbaros del norte, en el noroeste la pachería, en el noreste, aunque ya en menor medida, la comanchería, ¿sí? Entonces sí, los ferrocarriles fueron un proyecto liberal por excelencia, no solamente en México, en toda América Latina, pero en México por su geografía montañosa, por la escasez de ríos, ¿sí? El ferrocarril era esencial, y digamos que la pacificación del porfiriato va en relación directa con la extensión de las vías férreas, ¿verdad? Porfirio Díaz, recordemos, nace en 1830, ¿sí? Llega al poder a los 46 años, en 1876, ¿sí? Pero son 46 años de una vida extraordinaria, ¿sí? Porque nosotros vemos a Porfirio Díaz ya como presidente, ¿sí? De los 46 años a los 80 años, de 1876 a 1910. Pero antes de llegar a la presidencia, tuvo una vida novelesca, ¿sí? Tuvo una vida de aventuras, digamos, políticas, de aventuras militares, extraordinaria, ¿sí? Recordemos que él nace en Oaxaca, ¿sí? Oaxaca simbólicamente es muy importante porque, digamos, vamos a introducir esto que a lo mejor alarma, pero alarma porque por ignorancia, ¿verdad? Hernán Cortés es el padre de México. Pues sí. ¿Verdad? Y bueno, ¿y qué simbología tiene Hernán Cortés? Tiene un título de nobleza, ¿sí? El Marqués del Valle de Oaxaca, ¿sí? Y hablamos de estos liberales del siglo XIX, ¿verdad? Como la generación de Juárez, la generación de Porfirio Díaz. Y qué curioso que los dos pues nacieron en el estado de Oaxaca. Porfirio Díaz en la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Y Juárez, bueno, en Guelatao, ¿verdad? En la zona, digamos, zapoteca. Porfirio Díaz tenía sangre mixteca, ¿verdad? Los comparamos y bueno, tienen, digamos, la configuración racial, entre comillas, zapoteca, Juárez y mixteca, Porfirio Díaz, ¿no? Y naciendo en Oaxaca, él nace en una familia, digamos, de clase media. ¿Sí? No es clase baja como Juárez, ¿sí? Es clase media, pero con la problemática de la orfandad, porque el papá de Díaz muere cuando él es niño y su mamá saca avante a la familia, ¿verdad? Esto es algo bien interesante porque muchas de las grandes familias de México han sido, digamos, desplegadas, formadas por madres que sacan avante a la familia, ¿verdad? Y la madre de Porfirio Díaz es extraordinaria. De hecho, en el texto de Tránsito Sereno de Porfirio Díaz, si tú lo recuerdas, Díaz se acuerda de su madre, ¿verdad? Se acuerda de su hermana Nicolasa, ¿verdad? De figuras femeninas, ¿sí? Que lo impactan muchísimo. Entonces él estudia
Él estudia en escuelas religiosas allá en Oaxaca, pero a la hora de decidir, ¿sí? A los 15, 16, 17 años, si irse al seminario, ¿sí? Tenía un tío que era obispo, ¿sí? Muy importante, sí, claro, de irse al seminario o irse al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pues decide irse a lo laico, ¿verdad? Al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era uno de los institutos laicos, civiles, formados por los liberales, ¿sí? Para ir a su vez formando la nueva ciudadanía moderna, ¿sí? Claro. Y decide a irse a esta institución civil, y ahí es rector Benito Juárez García, ¿verdad? ¿Sí? No son grandes amigos, no, para nada, porque Juárez es muy celoso del poder, ¿verdad? Y obviamente le lleva 25 años a Díaz, ¿sí? Y sabe que tarde o temprano alguien lo tiene que sustituir, claro. Pero no quiere a Porfirio, y entonces Porfirio casi termina la abogacía, la licenciatura en Derecho, como diríamos ahora, ¿sí? Pero tiene ciertas interrupciones porque entra a la milicia para pelear contra los norteamericanos en el 47, ¿verdad? Sí, claro. Y de ahí ya empiezan las guerras civiles posteriores, ¿sí? Sobre todo los 10 años de guerras civiles de liberales y conservadores, guerras brutales, terribles, como todas las guerras civiles. Claro. Es que las guerras civiles esconden la realidad de que son las más inciviles, ¿verdad? Sí, el odio de Abel y de Caín, ¿verdad? El odio entre hermanos. El odio de Lázaro, ¿sí? No, es tremendo, es tremendo. Y entonces esta guerra civil él participa de 1857 a 1867, llegando a ser general estrella, sobre todo frente a los franceses, ¿sí? Frente a los franceses, los generales franceses, los comandantes franceses reconocen que si hay algún general liberal mexicano que sea honesto, al cual se le puede confiar un trato, ¿sí? Es Porfirio Díaz, ¿sí? Además de que Porfirio Díaz es un hombre con una ética militar de primera, de honestidad militar, que lo cual quiere decir que respeto los cadáveres, respeto los cuerpos de mis enemigos, respeto sus fotografías, sus cruces, sus propiedades personales, ¿sí? Y él las envuelve en paquetes especiales y las envía a los comandantes militares enemigos. Sí, claro, en lugar de hacer este saqueo masivo de los enemigos, claro, los respeta hasta cierto punto. Claro, claro. Quizá el único pecado grave de Porfirio Díaz, y también se pueden estremecer algunos, pero bueno, que se estremezcan, ¿verdad? Sí, fue haber fusilado a Vidaurri, Santiago Vidaurri, ¿verdad? Que es otro gran héroe liberal de México. ¿Verdad? Llegó un momento en que Ignacio Ramírez, el indio nahua, liberalísimo, ateo, ¿sí? En 1857, llegó a decir que lo que México necesitaba era vidaurrizarse, ¿verdad? Es decir, poner orden, alentar al empresario, ¿sí? Todo un proyecto burgués y capitalista, que finalmente eso fue la Revolución Mexicana: alentar una burguesía, alentar un mercado interno, etc. Claro, con un hándicap que es la libertad. Sí. Eso se le olvidó a Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí. Y se le va a olvidar también a los revolucionarios, nada más que los revolucionarios son los ladrones, ¿sí? Y los porfiristas, no. Los datos duros nos muestran que no eran lo que dicen que eran, y menos los juaristas. ¿Sí? Hubo juaristas que no tuvieron ni siquiera su familia dinero para enterrarlos decentemente. Cuando dices los juaristas y los porfiristas, ¿te refieres a estos ministros, no sé, del gabinete de economía, del gabinete de educación? Ellos, no sé, en lugar de hacer negocios por un lado, simplemente dijeron: a ver, esto es lo que me toca y lo tengo que entregar y ya, se acabó. Y lo que me pagan, me pagaron. Sí, eran muy honestos. Nos podemos referir a los ministros, pero sobre todo también a los diputados. ¿Sí? Okay. A los diputados, a los jueces,
a los generales, pero sobre todo al mando civil. Okay. ¿Sí? Al mando civil. ¿Sí? El mando civil era otra cosa. Parecían gigantes, acuérdate. Sí. Pero esto cómo, digo, no sé si sepas, pero ¿cómo lo alentó, cómo lo apoyó o lo creó Porfirio Díaz? ¿Qué hacía especialmente? No sé. Bueno, Porfirio Díaz era un gran militar, ¿sí? Acuérdate la batalla de 2 de abril en Puebla, una gran batalla que toma Puebla a sangre y fuego, y eso le abre la puerta a la Ciudad de México en la intervención francesa. Okay. Ahora estamos hablando de 1867. Porfirio Díaz captura la Ciudad de México porque gana la batalla del 2 de abril en Puebla. Era un gran general, definitivamente, pero además era un gran administrador. Okay. Era un gran administrador. Se cuenta que fue el único militar en estas guerras civiles, al finalizar, que le entrega cuentas claras al presidente Juárez. Oh, ¿sí? Muy bien. Y tan claras como que le da un superávit. Le da un superávit. Claro, Juárez, ¿sí? no le cae muy bien todo esto, porque obviamente este hombre de 1867, cuando triunfa la República, triunfa esta generación 25 años mayor que los porfiristas, ¿sí? Porfirio Díaz tiene 37 años. ¿Sí? ¿Y quién con ambición política se va a retirar a los 37 años? Nadie. O sea, Porfirio Díaz no se iba a retirar a los 37 años y entonces él es un hombre, un militar exitoso que atrae a los militares. ¿Sí? La generación joven es una generación militar, no profesionalmente militar, porque casi ninguno de ellos estudia en el colegio militar, sino que son militares porque son estudiantes, abogados, periodistas, y de repente comandan las milicias y ahora son coroneles y son comandantes y son generales. ¿Sí? Es el pueblo en armas, sí. ¿Verdad? Pero no son militares profesionales. Los militares profesionales más bien apoyaron el bando contrario, los conservadores, ¿sí? O apoyaron la intervención francesa. Entonces era un gran militar y un gran administrador, ¿sí? Un gran administrador, y se va a oponer a Juárez, ¿sí? Juárez se va a reelegir, causa graves problemas, hasta que en 1876, bueno, Juárez muere en la silla presidencial, no literalmente, pero es presidente en 1872 cuando muere, y entonces eso ya facilita las cosas para los porfiristas. Los porfiristas van a llegar al poder en 1876, ¿sí? Y la idea de Díaz, digamos, muy clara es: hay que poner orden. Es que quiero el progreso, pero bueno, el progreso, las inversiones extranjeras, vendió al país. Es que no había otra manera de mover los recursos de México sin la intervención europea, sin la intervención norteamericana, económicamente hablando. La inversión, ¿sí? Sí. Sin la inversión norteamericana y sobre todo la inversión europea, porque Porfirio Díaz trata de equilibrar, ¿sí? A diferencia del mundo del siglo XX, de los revolucionarios, de la Pax priista, que es eminentemente norteamericana. Sí, claro, la fundidora de Monterrey no hubiera existido sin la inversión extranjera. Así es. Los capitales que están detrás del gran proyecto de Monterrey, ¿sí? En gran parte son capitales regios, ¿verdad? Que hay un capitalismo comercial anterior, pero hay una buena contribución del capital extranjero, del capital norteamericano, básicamente. Claro. Así es, ¿sí? Entonces, Díaz sube al poder en 1876, ¿verdad? Con la idea de poner orden, ¿sí? Pone el orden, pero se tarda unos 15 años en poner orden, digamos del 76 al 90. ¿Sí? Y del 90, ya con estabilidad, viene ahora sí la idea de atraer masivamente la inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, del 90, digamos, al 11, otros 20 años, es ya la época básicamente de crecimiento económico. Claro. Pero eso como que queda, Roberto, como en segundo término, porque cuando uno pierde la paz, sí. ¿Sí? Lo que ambiciona ante todo es la paz. Sí, claro. ¿Sí? Y como tú bien lo apuntaste hace rato, o sea, este México del siglo XIX era un México de violencia, ¿sí?
México era fama internacional que era el país de bandidos, que no podías salir de tu casa, Claro. que no podías salir al campo, que no podías viajar de un lugar a otro, ¿sí? Te secuestraban, te mataban, te robaban, increíble. Acuérdate, bueno, tú lo sabes porque es tu campo, ¿no?, de literatura. Las 3 grandes novelas del siglo XIX en México son novelas de bandidos. Sí, Los bandidos de de Río Río Frío, el Zarco después, y un poquito antes Astucia, ¿sí? Luis Genclán, Altamirano, Paino, pero los escritores de estas novelas extraordinarias. Claro. ¿Sí? De hecho, no sé si has leído o releído El Zarco, pero si uno lee El Zarco ahorita, ¿sí?, dice, está igual el país que en 1860, es increíble. Sí. ¿Verdad? Sí, hay estos aires de como que regresamos, ¿no? A un momento pasado. Sí, mucha inestabilidad política. El Estado no se impone. Entonces, el Estado, recordemos los sociólogos clásicos, ¿no? La sociología alemana, 1900, 1920, define al Estado como el monopolio de la violencia, ¿verdad? Y cuando cada quien saca la pistola cuando le da la gana, pues se rompe, digamos, el orden, y el Estado es fallido. Por eso se habla de los estados fallidos, ¿verdad? Que donde la violencia campea por todos lados, ¿verdad? Cierto, es cierto. Y, Ponciano, te quería preguntar, durante la carrera de Porfirio Díaz, tienes tus grandes enemigos, ¿no? Que digo, algunos son a veces en un momento enemigos, a veces aliados, se convierten en aliados. No sé si, por ejemplo, Juárez era así como esta figura de entre no quiero que me reemplaces, pero a la vez te apoyo en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, ya en los últimos días de Porfirio Díaz, qué interesante que viviendo en París de forma pública, creo que me imagino que mucha gente sabía dónde vivía. ¿Por qué no, si tenía tantos enemigos y era tan odiado como escuchamos en esta narrativa de los 50 de México, por qué no hubo un asesinato? ¿Por qué no hubo un sí, no sé, un atento más así, un atentado? Un atentado, perdón, Sí, a su vida. Sí. Fíjate, realmente su gran enemigo es Juárez. Okay. Su gran enemigo es Juárez, y Juárez muere cuando está a punto de acabar con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz se rebela, ¿sí? La rebelión de La Noria. La Noria era un rancho que se le había regalado a Porfirio Díaz. Es el rancho que menciona en el texto. Así es, Martín Luis Guzmán, ¿cómo no? La idea de que Díaz decía, ya en esta temporada la caña debe estar de este vuelo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Porque claro, la Noria estaba muy cercana a su corazón. Y bueno, él se rebela primeramente con la rebelión de La Noria, creo que en 1871, y le va como en feria. Le va como en feria. Está a punto de ser masacrado por Juárez. Tiene que huir allá por Nayarit, ¿verdad? Con Manuel Lozada, esta figura que prefigura a la de Emiliano Zapata, ¿verdad? Okay. Manuel Lozada. Y lo persiguen terriblemente, ¿sí? Y en ese momento muere Juárez. Muere Juárez, y entonces la campana de la historia salva a Díaz. Salva a Díaz. Así cuando el maestro está preguntando en primaria, ¿verdad? Y tú, suena la campana del recreo y ¿verdad? Bueno, aquí la campana de la historia salva a Díaz. Okay. Lo hubieran matado, ¿sí? Muere Juárez, y entonces el sucesor de Juárez, que es Sebastián Lerdo de Tejada, da una amnistía. Entonces Díaz se reincorpora, ¿verdad? Pero el gran enemigo de Díaz era Juárez, los juaristas. Los juaristas van a ser grandes enemigos. Pero hete aquí que Díaz es un gran político. Acuérdate que llega a decir, o dicen que llegó a decir, ¿verdad? En política no tengo amores ni odios. Okay. ¿Verdad? En política no tengo amores ni odios. Es decir, y lo va a demostrar, porque él se casa, su segundo matrimonio, aunque creo que es su tercera pareja, con Carmelita Romero Rubio. ¿Sí? Romero Rubio, Manuel, el papá de Carmelita, era un juarista,
era el operador político del heredero de Juárez, que era Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Sí? Y bueno, sabemos que las alianzas en la historia se hacen a través de los matrimonios. Sí, claro. ¿Sí? Muy políticamente, en cuestión de negocios, culturalmente, ¿verdad? Y Díaz se casa con Carmelita, ¿sí? Y eso le sirve para pactar con los juaristas, o sea, con su suegro. Era el operador político de los juaristas, ¿sí? Y tan valora a los juaristas que su suegro, hasta que muere su suegro, no recuerdo muy bien, 1890, es el secretario de Gobernación. Wow. ¿Sí? O sea, Díaz confía en su suegro, confía en los juaristas, ¿sí? Y hace pactos con ellos. ¿Sí? Por eso se hace la paz. La paz no solamente se hace porque paz, no. En parte, pero mínimo. La paz se hace, a ver, ¿quiénes son los enemigos? ¿Sí? Tú, ve para acá. Tú, ve para acá. Acuérdate que también Díaz, claro, muy cínicamente, cuando veía que alguien criticaba, decía: ese gallo quiere maíz. ¿Sí? Hay que darle algún puesto, hay que atraerlo, ¿verdad? Vaya, es un dicho cierto. ¿Sí? Si alguien me hace ruido, pues lo atraigo, ¿no? Claro, sí, lo invitas, sobre todo si es joven, lo invitas y vas atrayendo un grupo de gente que te va a ir a apoyar por una buena cantidad de tiempo. Entonces hace un pacto con los juaristas. ¿Quiénes más son enemigos del liberal Porfirio Díaz? ¿Sí? Aunque Díaz no es un anticlerical, nunca lo fue, ¿sí? Platicaba con los sacerdotes, con los obispos, etcétera. Nunca saqueó una iglesia, para nada, ¿sí? Él, al casarse con Carmelita, se casa por la iglesia. Entiendo. En la capilla privada del arzobispo de la Ciudad de México, ¿verdad? Ese es un pacto también con la iglesia, ¿sí? Que la iglesia, digamos, si dentro de los liberales estaban los juaristas, que odiaban a Porfirio, dentro de los conservadores que habían perdido, pues estaban los católicos, ¿sí? Y Porfirio Díaz, a través de Carmelita, que era muy católica practicante, va a establecer un pacto también con la iglesia, ¿verdad? Sí, estos símbolos de que, a ver, me estoy conectando contigo de maneras muy reales, ¿no? Sí, claro. Otra vez retornando al texto de Martín Luis Guzmán, Tránsito Sereno. Ahí nos cuenta Martín Luis Guzmán que Porfirio Díaz lleva una vida sacramental, se confiesa, comulga, sí, platica con sacerdotes, ¿verdad? Y sí, aparentemente Díaz lleva una vida sacramental, ¿verdad? Y eso también sirve, eso también va a servir. Entonces, fíjate cómo mata varios pájaros de un tiro, porque al casarse con Carmelita, bueno, llena su vida, va a ser una vida familiar muy estable con Carmelita, por un lado. Por otro lado, hace el pacto con los juaristas, su suegro, hace el pacto a través de Carmelita con la iglesia, ¿sí? Pero también a través de Carmelita, Porfirio Díaz, que es de clase media provinciana, whatever that means, lo tengo que decir, sí, la claro, frase, ¿verdad? Díaz también hace un pacto con la élite criolla de la Ciudad de México, claro, porque los Romero Rubio, ¿verdad?, son de la gente exquisita, sí, la gente nice, la gente nice, así es, de gente bonita, view people, como dicen aquí en San Pedro, ¿verdad? Y entonces y hace más pactos, porque, por ejemplo, la Constitución del 57, que es una constitución, recordemos, que da el poder al Parlamento, a los diputados, sí, ¿verdad? No es una constitución que le dé el poder al presidente. Por eso, en cierta manera, Juárez trató de poner paréntesis en la Constitución, de manera legal, con las facultades extraordinarias. Y Díaz, de manera legal y no legal, trata de no gobernar con la Constitución. ¿Por qué? Porque no podría gobernar. claro, Porque, vaya, fíjate cómo los gobiernos revolucionarios, Carranza sobre todo, le queda muy claro que si se va a hacer una nueva constitución, tiene que ser una constitución presidencialista. Porque en un país tan dado a las divisiones como es México, tan parroquial por la misma geografía, claro, ¿sí? Requiere
un centro fuerte. Y qué mejor que el centro fuerte esté amparado por la ley suprema. Ese era el problema de la Constitución del 57, que era una constitución que le daba mucha fuerza al Congreso en detrimento del poder presidencial. Claro, a lo mejor te estás preguntando bueno, ¿y por qué no la cambiaron? Porque era una constitución que era como sagrada. Porque acuérdate, esa constitución es del 57. Sí. Y hay 10 años de guerra civil. Entonces se vuelve sagrada. Tanta gente derramó su sangre por la Constitución del 57 y ahora resulta que la vamos a cambiar. No, intocable. Sí, era algo muy reciente. No. Era como abrir otra vez esa caja de la discusión y no. Claro. No. Claro, y entonces, bueno, Porfirio Díaz también, digamos, tiene que hacer pactos con aquellos que la Constitución del 57 considera que viven de manera ilegal. Por ejemplo, este es un claro ejemplo, los pueblos indígenas. Sí. ¿Por qué vivían de manera ilegal de acuerdo a la Constitución? Porque muchos de estos pueblos indígenas tenían propiedad colectiva. Sí. Y esa estaba prohibida. La propiedad que los liberales del siglo XIX consideraban únicamente legal, ¿sí?, era la propiedad privada, no la propiedad colectiva. Pero ni Juárez ni Díaz son tontos y no aplican, digamos, esa corriente constitucional en contra de los pueblos indígenas. Sí, claro, eso se hacen de la vista gorda. Sí, es aventarte un problema más que no necesitas tal vez. Así es, ¿sí? Ahora, tú comentabas de un poquito de la administración de Díaz, ¿no?, de los ferrocarriles. Había un grave problema en México, había una deuda acumulada en el norte, sí, desde el principio, desde Iturbide, ¿sí? Y bueno, no la pagábamos, pero los acreedores decían, más intereses, más, o sea, no nos la perdonaron. Seguía subiendo la cuenta, ¿no? Sí. No, era una cuentona tremenda. Y entonces, a diferencia de lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos dicen, bueno, me debes $100 y ahora me debes nada más 10. Nos hicieron una quita tremenda. De ahí el milagro mexicano, ¿verdad? Sí, si el milagro no es tan milagroso, ¿verdad? Pero claro, ¿qué hace México? Apoya a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Muy importante, ¿verdad? Pero a diferencia de eso, en 1870, Juárez, acuérdate, fusila a Maximiliano. Sí. Fusila al hermano del emperador de Austria-Hungría, ¿sí? Se enemestiza, se vuelve enemigo de Francia, ¿sí? No le pagó Inglaterra, y entonces todo el mundo le da la espalda a Juárez. Todo el mundo le da la espalda a Juárez. Los americanos eran sus amigos. Juárez era un pro-yanqui y los yanquis eran juaristas, ¿sí? Pero no mandaron dinero. ¿Por qué? Porque acuérdate, ¿qué pasaba en Estados Unidos? La guerra civil, 61-65. Sí. Entonces destruyen el sur. Sí. ¿Sí? Y entonces, cuando ya hacen la paz, los americanos, 10 años, ¿sí?, reconstruyen el sur. No tienen dinero como para mandar a Juárez. Entonces Juárez está del 67 al 72, ¿sí?, precisamente en el momento en que se reconstruye Estados Unidos, los Estados Unidos del sur. No hay inversión americana. Y Juárez se peleó con Europa. Entonces no hay dinero. No hay dinero. Entonces, ¿qué hace Porfirio Díaz? Lo que tiene que hacer la gente, pagar. ¿Sí? ¿Pero cómo? Hace sus ahorros. Es extraordinariamente un administrador de primera, ¿sí? Claro, él no hace el trabajo sucio, porque el trabajo sucio es, hey, te voy a pagar, ¿cuánto es? 100, ay, pero eran 20, no, ahora son 100, caray, bueno, fírmale aquí, ¿verdad? Acuérdate que él sale de la presidencia en 1880, sí, del 80 al 84, gobierna aquí un norteño, Manuel González, muy amigo compadre de Díaz, etc. Y Manuel González es el que hace el trabajo sucio de la deuda externa, pero detrás Díaz. ¿Sí? Entonces el que se lleva las pedradas literalmente es Manuel González, ¿sí?, y sale con muy mala imagen en el 84, ¿sí?, pero todo eso le va a servir a Díaz. ¿Por qué? Porque Díaz empieza a pagar. Claro. Empieza a pagar, ¿sí? Extraordinario.
extraordinario. Hay un libro de Cosío Villegas que se llama Porfirio Díaz contra Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Y ese libro habla de la primera presidencia de Porfirio Díaz, ¿sí? Donde Díaz tiene problemas fronterizos con Estados Unidos. Porfirio Díaz sí es anti-yanqui, y los Estados Unidos al principio eran anti-porfiristas. Los Estados Unidos eran juaristas, pero el enemigo de Juárez era Porfirio. Claro. Entonces llega Porfirio al poder por un golpe de Estado, ¿verdad? En el 7-6, ¿sí? Y los americanos presionan, dicen, eres ilegítimo, eres ilegal, entonces me las vas a pagar. Y entonces él, caray, se las voy a pagar, tengo que pagarles la deuda. Nadie nunca había pagado nada. A lo mejor exagero, pero prácticamente, ¿verdad? Y entonces Díaz, en el primer año de gobierno, manda a José María Mata, que era yerno, había sido yerno de Juárez, lo manda a Washington con un sobre con dinero. Entonces llega Mata y dice, ¿a quién le pago? ¿A quién le pagas qué? Vengo de México a pagar el pago que nos comprometimos. ¿Sí? Todo esto lo narra maravillosamente Cosío Villegas en este librito, Porfirio Díaz contra Estados Unidos. Es un libro, y de esa manera Díaz empieza a pagar. Entonces tú empiezas a pagar y tienes crédito, ¿verdad? Justo este punto que estás mencionando de cómo Porfirio Díaz es anti-yanqui es algo que menciona, creo que no explícitamente en este texto que estamos comentando. Pero yo quería preguntarte, ¿crees que esta preocupación anti-yanqui de Porfirio Díaz estaba bien fundamentada? ¿Tenía sus razones de ser? Viéndolo ahora desde 100 años después. Sí, mira, obviamente los liberales eran pro-yanquis en general, todos, ¿sí? Estados Unidos era una república, ¿sí? Ellos también. Habían liberales en Europa, pero eran la mayor parte de los europeos tenían monarquías, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos era como más afín a la república de los liberales, porque eran republicanos, claro, ¿verdad? Eran vecinos, pero tenían un pequeño problema, 1848, es decir, esos liberales norteamericanos, esos republicanos norteamericanos a los que admiran los liberales mexicanos, se robaron la mitad del territorio. Claro. Y eso los conservadores les decían, tu amiguito nos robó la mitad del territorio, ¿verdad? Había ese problema, ¿sí? Obviamente Juárez, por la cuestión de la guerra, pues se vincula con Estados Unidos, ¿verdad? Y firma un tratado Maglen Ocampo, ¿verdad? Que 1859, si mal no recuerdo, en donde en ese tratado se le permite a Estados Unidos tomar prácticamente una franja en el norte y la franja de Tehuantepec, es decir, un movimiento de pinzas para quédate con México. Increíble. Sí. ¿Sí? Pero increíble que los Estados Unidos no lo aceptaron. No, porque los senadores del norte de Estados Unidos rechazan el tratado. Porque obviamente decían, caray, los del sur se van a apoderar de México y van a crear estados sureños. Entonces van a tener más senadores en el Congreso que nosotros, y entonces van a dominar toda la política exterior y la política comercial, ¿sí? Entonces se rechaza. Pero Juárez es un pro-yanqui de primera, ¿sí? Claro, lo podemos justificar, lo podemos entender, ¿sí? Pero Díaz, como desde su primer gobierno, ¿sí? Los Estados Unidos, ¿sí? Están sobre te voy a quitar, te voy a crear problemas, ¿sí? Entonces eso marca a Díaz. Su primera presidencia marca a Díaz de ser un anti-yanqui, aunque bueno, va de luna de miel en el 8-3 a Nueva York, y se lleva bien con los norteamericanos, sabe bien que hay que llevarse bien, ¿verdad? Claro, ese Estados Unidos de Porfirio Díaz todavía no es el Estados Unidos del PRI. Los Estados Unidos del PRI, 1945, 1950, son el país más poderoso del mundo. Sí. ¿Sí? Este Estados Unidos de Porfirio Díaz, 1880, 1900, es una gran potencia, pero no es el país más poderoso del mundo. El país más poderoso del mundo, digamos, es Gran Bretaña, sí, Inglaterra, ¿sí? Entonces por eso Díaz
por eso que lo marcan en su primer gobierno del 76-80, duraban 4 años, sí, los periodos, eso lo marca ser un anti-yanqui. Y entonces toda su política exterior y política económica trata de equilibrar a los norteamericanos que están ocupando todo su oeste, ¿sí? Pero que dicen, caray, también nuestro oeste es México, el Caribe, ¿sí? Díaz trata como de equilibrar eso, es inevitable, con la inversión británica, la inversión francesa, la inversión alemana, ¿sí? Tratando de equilibrar. Y lo hace bastante bien, ¿verdad? De hecho, obviamente los que han estudiado la caída de Díaz saben bien, ¿sí? Que un factor esencial en la caída de Díaz es la mirada negativa de Estados Unidos contra Porfirio Díaz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, claro, se dice que Porfirio Díaz se va en la primavera de 1911, se retira, renuncia, ¿sí? Iba a decir abdica, ¿sí? Mi inconsciente me traicionaba. Pues casi que. Casi, sí, claro. Y se va porque teme una intervención norteamericana, ¿verdad? Y entonces mejor se va. Dice, ok, me voy, ya regresé, ya estuvo bien. Así es. Híjole, son muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Hablar de Porfirio Díaz es hablar de muchas cosas. Es toda una vida. Sí. No sé, creo que en este video que tienes en la página de 3 museos de YouTube, y creo que ahorita lo mencionaste, o me estoy imaginando, pero la personalidad de Bernardo Reyes, ¿qué tiene que ver con Porfirio Díaz? Digo, ahorita, para quienes nos van a ver, estamos en Monterrey, y aquí hay muchos reyes. Está Alfonso Reyes, Bernardo Reyes, pero ¿qué tiene que ver Bernardo Reyes con Porfirio Díaz? Hay una dupla de reyes, en términos de póker, ¿verdad? Sí. Hay una dupla de reyes. Sí, claro. Es que Porfirio Díaz, hablamos de los pactos que hace, sí, ¿verdad? Y eso es muy interesante, del equilibrio que trata de mantener entre las grandes potencias en relación a México, ¿sí? Pero él tiene como dos corrientes que lo sostienen, ¿sí? Por un lado, todos los que se asemejan a él, que son militares que controlan las provincias, lo que llamamos el México bronco, el México real, sí. ¿Sí? Entonces, esos militares que controlan las provincias eran hombres de la masonería, eran hombres admiradores de la Revolución Francesa en su etapa más radical, que era el jacobinismo, claro, ¿verdad? Los jacobinos, y se les llamaba así, los jacobinos, ¿sí? Los jacobinos, representantes, digamos, de los grupos que controlan verdaderamente las provincias, ¿sí? Claro, las van a ir controlando cada vez menos autónomamente. ¿Por qué? Por el ferrocarril. Claro. Díaz del centro le dice, hey, tú que estás allá en Tamaulipas, obedéceme. Obedéceme o te mando 20. ¿Verdad? El ferrocarril pone orden. Sí. Pone orden, ¿sí? Entonces, ese es un grupo, ¿sí? El líder de ese grupo, sin duda alguna, es el general Bernardo Reyes, que va a ser gobernador de Nuevo León, ¿sí? Del 85 a 1910, a grandes rasgos, con algunas interrupciones, pero al mismo tiempo jefe militar de la zona, digamos, del noreste. Es el único que tiene el doble mando civil y mando militar, ¿verdad? Es un hombre muy cercano a Díaz, muy parecido a Díaz, entre comillas, ¿sí? Y la otra corriente que apoya a Díaz es la gente que está en el DF, la encargada de los ministerios, de la política exterior, los que dan la cara de México al mundo, ¿sí? Esa corriente es muy afrancesada, muy afrancesada, y sigue más que a los jacobinos de la Revolución Francesa, sigue a un filósofo francés, Auguste Comte, ¿verdad? El que va a desarrollar el positivismo, ¿sí? Claro. Y el lema del positivismo era amor, orden y progreso, ¿verdad? Entonces le quitamos lo del amor, orden y progreso, ¿sí? Que es
el lema de los positivistas latinoamericanos. Sí, claro, está en la bandera de Brasil. Exactamente. Brasil en su bandera tiene ese lema. Es el lema positivista de los positivistas brasileños, sí, que crean la República Brasileña hacia 1890, 1900. Pero acá hay otra contraparte. No les llaman tecnócratas, no les llaman positivistas, les llaman los científicos. Esos son los científicos que tienen como líder al secretario de Hacienda, que era de origen, su papá, de origen francés. Él, tú lo ves y es un francés, pero mexicano, José Yves Limantour, ¿verdad? Entonces están los científicos civiles, ¿sí?, que dicen que México se debe gobernar con la ciencia, ¿sí?, se debe gobernar a través de los científicos civiles. Los militares pertenecen a la etapa anterior revolucionaria. Los civiles son ahora educados en la técnica moderna, ¿sí?, en la economía, en la administración pública, en la ciencia, ¿sí?, la ingeniería, la medicina. Ellos deben controlar el país, ¿verdad? Porque es la tercera etapa, la etapa ya última de progreso, ¿verdad? Y entonces, bueno, chocan. Las dos corrientes son porfiristas, ¿sí?, pero chocan porque los civiles científicos no ven con buenos ojos a los militares jacobinos. Y los militares jacobinos dicen: estos civiles científicos son unos ladrones, ¿sí? Porque claro, manejaban la inversión extranjera, manejaban, digamos, las embajadas, etc. Y estos hombres de acá, los jacobinos, pues manejan el México real, claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí está Bernardo Reyes. Ahí está Bernardo Reyes. Híjole, no recuerdo cuándo viene Porfirio Díaz acá, si en 1899, 98, viene a Nuevo León. Sí. Digo acá porque bien aclaras que estamos acá en Monterrey, sí, sí, ¿verdad? Y entonces Díaz viene a Monterrey a ver las industrias, esto y lo otro, y al celebrar, digamos, el baile de gala, 11, 12 de la noche ahí en el Casino Monterrey, ¿sí?, de la View People, de la gente bonita, alza la copa después del baile, ¿sí?, y el silencio se hace absoluto, y le dice a Reyes: General Reyes, así se gobierna. Wow. Entonces, como que el espaldarazo, el tapado, ¿verdad? El tapado, ¿sí? Y bueno, eso mueve las aguas, ¿no? Claro. Y claro, hay un gran autor aquí, un gran autor. De hecho, es mi libro favorito de historia de México, de Francisco Javier Guerra, ¿verdad? Pero bueno, es una familia española y él va y viene a la Guerra Civil Española y se forma en Francia, ¿verdad? Y él escribe 2 tomos sobre el porfiriato, ¿sí?, editados en el Fondo de Cultura Económica, México del Antiguo Régimen a la Revolución. Estupendos libros. Y él dice que Díaz pues sabía de estas dos corrientes, ¿verdad? Sabía de la necesidad de mandarle el mensaje al mundo que México era ya moderno, civil, sí, claro, ¿sí? Pero por otro lado sabía que no lo era y necesitaba generales, ¿verdad?, militares, gente que conociera el México real para que controlara las cosas, claro, ¿sí? Y entonces dice Guerra que Díaz trató de encontrarle la cuadratura al círculo. ¿A quién elijo? Porque ya en 1900 tiene 70 años, ¿sí? Y se aproxima ya la senectud, ya sabía él. Sí, ya. ¿Sí? Aunque tú ves fotografías y ves cosas y lo ves, ¡ay, caray! Sí, o sea, se ve un hombre que va al gimnasio, efectivamente, literal. Sí, pero en 1900, cuando nadie iba, ¿no? O sea, ¡wow!, ¿verdad? Y monta a caballo todos los días y qué bárbaro, ¿no? Grueso. Sí. También en Tránsito Sereno habla de cómo caminaba en las avenidas de París. Y con su bastón muy, muy pesado. Un bastón pesadísimo, claro. Y entonces él se da cuenta que tiene que decidir la sucesión, ¿verdad? Y entonces imagina, según Guerra, presidente Limantour, vicepresidente Reyes, ¿sí? Limantour, el escaparate ante el exterior, ¿verdad? Lo ves y afrancesado, sí. Limantour, wow, ¿sí? Pero el general Reyes acá cuidando las espaldas, ¿sí?
todo sereno, señor Limantour, ¿verdad? ¿Sí? Él imagina eso, pero lo que no imagina es la grilla entre los dos grupos. No se ponen de acuerdo, y entonces él dice que Guerra tiene que decidir, y decide por Limantour. Decide los científicos. Claro, Limantour está como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, porque le dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero. Entonces tiene que elegir Díaz a un gobernador de Sonora, ¿sí? Que es Ramón Corral. Es civil, científico, pero del norte, de provincia. Entonces trata como de mezclar, ¿verdad? Como de mezclar. Claro, a toro pasado, pues a muchos nos parecería que eligió muy mal. Claro. Que debió haber elegido a Bernardo Reyes y que se aguantaran los científicos. ¿Por qué? Porque Bernardo Reyes era excelente administrador. Tenía la industrialización de Monterrey, totalmente atípica, porque va por la industria ligera, la cervecería, pero también por la industria pesada, que ya mencionaste. Sí, la fundidora, el acero, que nadie lo va a tener en Latinoamérica, no, sino hasta 50 años después. ¿Sí? Entonces, era un hombre que atraía al empresariado. De origen era de Jalisco, él. Jalisco y Nuevo León. Es algo muy interesante, sí, claro. Por muchas razones, ¿verdad? Sí. Jalisco y Nuevo León, ¿sí? Y tenía gente de Jalisco que lo apoyaba. Pero era un estado muy poderoso, ¿sí? Tenía Nuevo León, tenía el ejército, tenía los jóvenes oficiales que querían, que él llegue a la presidencia para tener movilidad. Tenía los estudiantes, ¿sí? Porque su hijo, Rodolfo Reyes, había sido líder estudiantil en la Ciudad de México y un joven profesor de Derecho muy admirado entre el estudiantado de la Ciudad de México, ¿sí? Tenía la burguesía, o sea, podía amarrar muchas cosas, ¿sí? No era, a pesar de ser masón, no era un comecuras tampoco, ya era un hombre muy culto, muy culto. Pues no en balde es padre de Alfonso Reyes, ¿sí? De Alfonso Reyes, en la otra carta de Reyes. Sí, claro. Tengo dos cartas de Reyes. Sí. Así es, sí. ¿Verdad? Pero qué triste que no se fue por el otro. ¿Por qué no se va con Reyes? Guerra como que trata de elaborar un poco, ¿no? Quizá porque es su duplicado, ¿verdad? Entonces él quiere un civil para decirle al mundo, es que México ya avanzó. En estos 35 años de mi gobierno ya avanzamos, no es necesario un militar, ¿verdad? Esa es una cosa. Pero por otro lado, esto no lo dice Guerra, pero mi mal pensamiento me lleva a eso, ¿verdad? ¿Sí? Mi demonio interno me dice, en realidad, es porque no quería ser superado. Bernardo Reyes lo hubiera superado, porque con esas copitas que se tomó en el Casino Monterrey, claro, llega a decir la verdad. General Reyes, así se gobierna, claro. ¿Sí? Impresionante, porque Díaz no alaba a nadie, y menos en público no alaba a nadie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, quizá internamente, sí, Roberto, pienso que como sucede en muchas cosas, ¿sí? Hay gente muy egoísta, hay gente que no se sabe retirar. Entonces, esta es mi familia, y el patriarca ahí de 80 o 90 años sigue vangoneando. Oye, ya déjale a tu hijo de 50 años, ya déjalo, ¿verdad? En las empresas. Sí, claro. ¿Sí? En los países, ¿no? En los partidos, o sea, ya, ¿sí? Y entonces, toma a alguien que no va a funcionar, sí, o que no va, a lo mejor funciona en Sonora, pero de Sonora a México es una gran diferencia. No va a funcionar, y entonces él queda como, les dije, como yo no hay otro, así es, sí. Y justamente, para poder controlar México, ¿cómo dijiste? Bárbaro. México Bronco. México Bronco. México Bronco, sí.
creo que habías mencionado en algún otro momento de la policía rural. Ah, sí, sí, sí. No sé si Bernardo Reyes tuvo que ver con la policía rural o si fue totalmente ajeno, pero ¿qué es eso de la policía rural y hay algún equivalente contemporáneo a esto? Bueno, sí, mira, eran los famosos rurales. Okay. Los rurales que se le achacan a Díaz, ¿sí? Fue una fuerza de 2.000, 3.000 hombres, muy conocedores del campo, ¿sí? Muy bien vestidos, muy bien pagados, muy bien acaballados, ¿verdad? Sus caballos, hay fotografías y oye, los caballos dices, wow. Estos rurales tienen como modelo la Guardia Civil Española en la época de Juárez. Juárez gana la guerra civil contra los conservadores, luego viene la intervención, pero ahí hay un intermedio, y en ese intermedio le presentan a Juárez la idea de crear como una guardia civil, sí, de control policíaco del campo, porque México era rural, sí, claro, 90%, y entonces había un bandidaje enorme, ¿sí? Precisamente por la guerra civil. La guerra civil la violencia va desgastando la legitimidad de las autoridades, porque son fallidas. Pues a quién le hago caso, claro, ¿verdad? Y entonces Juárez crea los rurales, pero no hay tiempo realmente de operacionalizarlos, ¿sí? Cuando Juárez regresa al poder en el 67, ya ganando la guerra civil de 10 años, ¿sí? Se empieza a operacionalizar, pero Díaz profundiza esto de los rurales. Su suegro, Manuel Romero Rubio. Sí. Entonces se decía que, no hombre, tiene rurales por donde sea. No, lo que pasa es que tiene ferrocarriles. Y entonces los rurales eran regimientos especializados, ¿sí? De caballería rural, conocedores, sí, del campo. Y había problemas en Zacatecas, manda 500 para allá. ¿Sí? Oye, ahora hay problemas en Yucatán, mando 1,000 para allá. Y son los mismos, pero los va moviendo, ¿sí? Haciendo operaciones así como quirúrgicas. Entonces parece que son muchos, pero no. ¿Sí? No sé si suena como un concepto, algo de operaciones especiales. Sí, claro, claro, en cierta manera sí. En cierta manera sí. Y en el México de Porfirio Díaz son héroes. Son héroes. Claro, algunos de esos rurales eran ex bandidos. Claro. Pero ex bandidos, no continúan siéndolo. Porque a veces sí, pues invito al bandido acá, pero sigue siendo bandido, le diste más poder. Acá viene la transformación sociológica, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces sí, los rurales, hay quizá el experto más importante, clásico del mundo de los rurales, es un norteamericano, Paul Vanderwood. Okay. Tiene 2, 3 libros sobre ellos estupendos, ¿verdad? De hace ya 20, 30 años, 40 años, pero se siguen leyendo con sabrosura, o sea, los disfruta uno mucho. Claro, ¿verdad? Claro. Así es. Se nos acabaron los temas. Los entiendo, ya llevan 1 hora. Muy bien. Podemos parar aquí. Sí. Porque... Sí. Es que ya se nos agotó el rollo. ¿Cómo ves, Alina? Rolleros, pero hasta por los codos, ¿no?